Hola, les habla Katia Cordero. En este módulo 2 de la catequesis bautismal compartimos la vida de Jesús en la iglesia con el tema 1 que se llama Jesús nos salva en su iglesia por los sacramentos. Damos inicio encomendando esta catequesis al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo, y todo será creado. Renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, ilumina los corazones de tus fieles. Con la luz del Espíritu Santo, concédenos gustar de todo lo recto, según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea Dios, el Padre Creador. Bendito sea Dios, el Hijo Redentor. Bendito sea Dios, el Espíritu Santificador. Bendita sea la Santa e Indivisa Trinidad, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. El tema 3 se llama Jesús nos salva en su iglesia por los sacramentos. Todos los seres humanos empleamos signos para comunicarnos. Nos comunicamos por medio del lenguaje verbal, que es el habla, el lenguaje gestual, que son las señas, ya sea unas señas oficiales, como en Costa Rica, que es el lesco, o señas simplemente que logren expresar un mensaje. También usamos el lenguaje físico. Eso incluye movimientos, cómo nos sentamos, cuando conversamos, cuando hablamos. Algunas veces es suficiente una mirada o una sonrisa para transmitir un mensaje. La iglesia es el signo por excelencia de la salvación de Cristo. En ella los sacramentos son signos sensibles a través de los cuales se nos comunica la salvación de Cristo. Entonces preguntémonos, ¿estamos participando en los sacramentos de la salvación? Miremos nuestra vida. Ahora vamos a observar este collage e identificar qué representa cada imagen. ¿Sí? Un perfume, un ramo de flores, un reloj, una caja de regalo. Podría haber un celular, un auto nuevo, una casa, una cadena, un collar de diamantes. Sí, son regalos, cosas que podemos dar a las personas que estimamos o que podemos recibir también. Preguntémonos, ¿por qué doy un regalo? ¿Para qué? ¿Qué pasa con ese regalo? Como anteriormente les había contado, todos los seres humanos empleamos signos para comunicarnos. Por ejemplo, los regalos son uno de ellos, ya sea con una ocasión de bodas, de cumpleaños o de Navidad. Nos hace pensar en la persona que nos lo dio y adquiere un significado muy especial para nosotros. De hecho, yo tengo dos relojes. Uno me lo compré yo, que es el que uso diariamente para hacer ejercicio, para entrenar todo el día, todos los días. Pero tengo otro reloj que me lo regaló mi esposo para un aniversario. Ese reloj, cada vez que yo me lo pongo, yo me recuerdo que me lo regaló él. Y me recuerdo que me lo regaló por mi aniversario también. Y hasta me recuerdo del lugar donde estábamos. ¿Qué andábamos haciendo? Ese reloj no es cualquier reloj, tiene un significado. Un signo es una realidad visible que expresa algo invisible. Unas flores o una tarjeta pueden expresar amistad, amor, solidaridad. Una fotografía nos trae a la mente el recuerdo de una persona que quizás ya no está con nosotros. Estos signos normalmente hablan por sí mismos, por lo que entendemos fácilmente su significado. Jesús, en su misterio apostólico,
Utilizó también muchos signos sensibles para manifestar la salvación, la salud, la vida. Curó a los enfermos, imponiéndole las manos. Con su saliva hizo barro para devolver la vista a un ciego. Se dejó tocar el borde de su manto para curar a una mujer enferma. Convirtió el agua en vino de buena calidad para expresar su solidaridad con unos novios. También varias veces alimentó al pueblo hambriento con pan en abundancia. Entonces, Jesús es el signo visible de la presencia invisible de Dios entre los hombres. O sea, Jesús es el sacramento del Padre. Interrogados desde la Buena Nueva, nos dice que Jesús es el signo visible de Dios. Por eso Dios, como ser invisible, nos da a su Hijo Jesús como signo visible de la presencia de Dios entre nosotros. Por eso decimos que Jesús es el sacramento del Padre. Anteriormente hablábamos de los regalos materiales, ¿verdad? Del perfume, de las flores, de los obsequios, que son el signo de la presencia de alguien, porque nos recuerdan a alguien. Pues resulta ser que Jesús es ese regalo, es ese obsequio de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros nos recordemos de Él. ¿Para qué? Para que veamos su presencia. Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Nos recuerda al Padre. Dice Juan 14, el que me ve a mí, ve al Padre. Jesús manifiesta su salvación mediante signos sensibles con sus manos, saliva, convirtió el agua en vino. También multiplicó el pan. Nos va dando signos, Jesús. También nos va dando signos, nos dio signos. Pero ahora Jesús no está. Por eso nos dejó otros signos que podemos hacer presentes en nuestra vida. La Iglesia es a la vez el signo visible de la presencia y de la acción de Cristo en el mundo. La Iglesia es, por consiguiente, el sacramento de Cristo. La Iglesia hace presente en los cristianos de hoy la acción salvadora de Dios, el misterio de la redención de Cristo. Es a través de ella que se restaura y comunica la vida de Dios a cada cristiano. Y se incrementa la comunión de los hermanos entre sí. Es en ella que formamos una comunidad que cree, celebra y vive la fe. Es en ella donde fundamentalmente Cristo nos salva. Y lo hace precisamente a través de signos sensibles que son los sacramentos. Por eso, participar en los sacramentos sin pertenecer efectivamente a la Iglesia no tiene sentido. El primer sacramento que el cristiano acepta como don de salvación es la Iglesia misma. Luego los otros sacramentos, los 7 sacramentos que son la expresión de esta sacramentalidad de la Iglesia. ¿Qué son entonces los sacramentos? Son las acciones salvadoras y liberadoras de Jesús muerto y resucitado en su Iglesia. Acciones vigorizantes que brotan del amor de Jesús siempre vivo y que dan vida. Cada sacramento es una acción privilegiada de Jesús para hacer presente su muerte y resurrección y para darnos su amistad, su espíritu. Jesús se sirve de signos sensibles. ¿Como cuáles? Como el agua, el aceite, el pan, el vino, la confesión humilde de pecados, la imposición de manos. Y a través de ellos
se realiza un encuentro fecundo en la iglesia entre el Cristo Pascual y nosotros los creyentes. Por eso podemos decir que los sacramentos son acciones de Cristo y de la iglesia humanas y divinas. Cada sacramento se convierte en expresión viva de la acción de Jesús que santifica a las personas de la iglesia. La celebración de los sacramentos va marcando los grandes hitos o grandes momentos en la experiencia fundamental de la vida de un cristiano. Nacer, crecer, alimentarse, enamorarse, entregarse, comprometerse, sufrir la enfermedad y morir. De alguna manera, las celebraciones sacramentales celebran también el nuevo nivel de madurez, de fe alcanzada por el cristiano, al mismo tiempo que le preparan para el siguiente. Por ejemplo, cuando un niño celebra su primera comunión, no solo se prepara para estar en condiciones de comulgar, sino también comulga porque dio un paso en la maduración de su fe. Los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres y a la edificación del cuerpo de Cristo, y en definitiva, a dar culto a Dios, pero en cuanto signos, tienen también un fin pedagógico. No solo supone la fe, sino que a su vez la alimentan, la robustecen y la expresan con palabras y con cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero hasta su misma celebración prepara perfectamente a los fieles para recibir con fruto la misma gracia, rendir culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente, es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos de los sacramentos y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. Celebramos dignamente en la fe, los sacramentos confieren la gracia, que significan son eficaces porque en ellos actúa Cristo mismo. Él es quien bautiza, Él quien actúa en sus sacramentos con el fin de comunicar la gracia que el sacramento significa. Entonces preguntémonos, ¿qué son entonces los sacramentos? Ya habíamos dicho que los sacramentos son signos exteriores y sensibles, instituidos por Jesucristo para producir la gracia en nuestras almas y santificarnos. Decimos que son signos exteriores y sensibles porque los captamos con nuestros sentidos. Y Dios ha querido que por estas cosas sensibles los sacramentos causen y den gracia a los que dignamente los reciben. Los sacramentos santifican, dando la gracia a los que no la tienen, o aumentándola a los que ya la tienen. El tema de los sacramentos es de una importancia capital para el cristiano, porque los sacramentos son Dios mismo. Recordamos, es el signo que se adelanta a nosotros para realizar la salvación a través de signos sensibles y eficaces. El hombre, por sí mismo, nunca podría haber imaginado nada semejante. Es Dios el que los ha inventado uniendo la salvación al rito. El rito, en efecto, actualiza la salvación porque expresa la voluntad de Dios. Sin esa voluntad divina no habría sacramento.
Es un don absolutamente gratuito, porque ningún mérito humano puede exigir la gracia sacramental. Bueno, ya habíamos mencionado los grandes y especiales momentos que nos salvan en la iglesia. Los momentos de acción salvadora en la iglesia, que son los sacramentos. 7 sacramentos instituidos por Cristo: el bautismo, la confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Los 7 sacramentos corresponden a todas las etapas y todos los momentos importantes de la vida del cristiano. Dan nacimiento y crecimiento, curación y misión a la vida de fe de los cristianos. Hay aquí una cierta semejanza entre las etapas de vida natural y las etapas de vida espiritual. Porque la unción de los enfermos, la reconciliación, nos acerca a Dios. Jesús se había referido a un renacer del agua del Espíritu. Y las últimas palabras de Jesús que consigna el evangelista Mateo son precisamente estas: vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Cristo, por el signo del agua y la efusión de su Espíritu, nos consagra en el bautismo como hijos del Padre, miembros de su cuerpo, que es la Iglesia, y templos del Espíritu Santo. Nos purifica del pecado original y nos introduce en el proyecto salvador del Padre. Nos hace morir al pecado y resucitar en una nueva vida. Cristo, por el bautismo, nos incorpora a la Iglesia, que es su cuerpo, para formar una sola comunidad de hermanos con los demás bautizados, llamados a una misma misión. Efectivamente, por el bautismo entramos a formar parte del nuevo pueblo de Dios y somos constituidos conciudadanos de los santos y familiares de Dios. Efesios 2:19. Y nos convertimos en piedras vivas en la construcción de este templo del Espíritu Santo, que no solo es cada cristiano, sino sobre todo la comunidad de los cristianos, que es la Iglesia. El sacramento del bautismo tiene una dimensión eminentemente social y comunitaria que el bautizado ha de atender. La dimensión comunitaria del bautismo es expresada también por el apóstol Pablo al afirmar: yo, el prisionero de Cristo, les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Efesios 4:1-3. Esto nos compromete a vivir un estilo de vida en la que ha de reinar el amor, el perdón, la justicia y la paz, la fraternidad y la libertad, el servicio y la atención a los más pobres y necesitados, la participación y la igualdad. A partir del bautismo se construye la iglesia, no una iglesia hecha de simples piedras, sino una iglesia de piedras vivas, de seres humanos con inteligencia y voluntad. El apóstol Pedro lo expresa así en su carta: también ustedes, como piedras vivas, entran en la construcción del templo del Espíritu, formando un sacerdocio sagrado para ofrecer sacrificios espirituales
que Dios acepta por Jesucristo. Entonces, es necesario que aceptemos conscientemente esta condición de ser miembros vivos de la Iglesia. En el caso de los niños que reciben el bautismo, la plena incorporación en la Iglesia es una meta por alcanzar. Es una tarea por realizar. Solo cuando ellos lleguen a una pertenencia activa y responsable, podemos decir que el bautismo manifiesta toda su dimensión eclesial comunitaria en su vida. Escuchemos bien. Solo cuando ellos lleguen a una pertenencia activa y responsable. O sea, tenemos que pertenecer a la iglesia. Conozco yo, y probablemente ustedes también conozcan, muchos católicos que se han pasado de religión, que se han ido a otra secta y después dicen, cuando yo era católico, yo hacía esto, yo hacía lo otro, pero esos hermanos separados no pertenecieron, no tuvieron sentido de pertenencia. Pues a la religión que se pasaron, parece que sí, porque yo los he escuchado, a mí me dicen, yo ahora me siento, yo ahora, y se sienten acogidos, pero cuando eran católicos no. Entonces, nunca tuvieron sentido de pertenencia. Y escuchemos bien, que dice que desde que están pequeñitos, solo cuando ellos lleguen a una pertenencia activa y responsable. Y estamos hablando de ellos, de los niños que vamos a bautizar, pero también ustedes, padres y padrinos, como adultos, tienen un sentido de pertenencia activa y responsable en la iglesia, en la comunidad. Una ocasión propicia para ayudar a los niños a tomar conciencia de ello es la renovación de las promesas bautismales, el día de la primera comunión, y luego ya adolescentes en la catequesis y celebración del sacramento de la confirmación. Por eso es importante que los padrinos tengan al menos los sacramentos de la iniciación cristiana, ¿verdad? Que son el de la primera comunión, el bautismo y el de la confirmación. La parroquia, lugar privilegiado de nuestra vivencia bautismal. Muchos bautizados hoy parecen no haber sido bautizados, pues no viven su pertenencia a la iglesia. Ello se manifiesta en que no participan en la Eucaristía dominical, en que no se adhieren a una comunidad parroquial, no trabajan ni colaboran según los planes y actividades de la misma comunidad parroquial. Acuden cuando necesitan, sobre todo cuando están sufriendo. Exigen servicios a su modo o conveniencia, ignorando los criterios propios de la Iglesia y de la comunidad cristiana. Simplemente recibieron el sacramento del bautismo que los agregó a la Iglesia, pero viven al margen de ella y sin ella. Es preciso que comprendamos la importancia que tiene la parroquia como lugar privilegiado de la vida comunitaria. En ella los cristianos nos congregamos, pertenecientes a las pequeñas comunidades que la componen. En esas pequeñas comunidades vivimos, celebramos y compartimos la fe, pero sintiéndonos parte de la Iglesia Universal. Los obispos de América Latina, en el documento que promulgaron después de su reunión en Santo Domingo, nos enseñan que la parroquia, comunidad de comunidades y movimientos, no es principalmente una estructura, un territorio, un edificio.
Ella es la familia de Dios como una fraternidad animada por el espíritu de unidad. Es la iglesia que se encuentra entre las casas de los hombres. Ella vive y obra profundamente, insertada en la sociedad humana e íntimamente solidaria con sus aspiraciones y dificultades. Es muy estimulante cuando participamos en las celebraciones litúrgicas contar en el templo con la presencia de personas ancianas o enfermas que llegan quizás en silla de ruedas y con grandes esfuerzos de su parte. Este testimonio debe avivar en nosotros el sentido comunitario. En efecto, nuestra vivencia comunitaria en la fe se inicia el día de nuestro bautismo, pero debe expresarse durante toda la vida, siendo niños, jóvenes o adultos, y culmina cuando la misma comunidad, reconociéndonos como sus miembros, nos despide a la hora de partir hacia la casa del Padre. Ante el fenómeno de la masificación que despersonaliza y dispersa, la Iglesia está privilegiando un nuevo modo de ser Iglesia, impulsando pequeñas comunidades donde la fe se vive, se celebra y se comparte con otras personas, familias, vecinos y amigos, por medio de una experiencia eclesial de la vida de la parroquia. Podremos entender la Iglesia y podremos amarla efectivamente, porque muchos, por no entender y conocer la Iglesia y vivir al margen de ella, la critican y hasta la denigran. Y como ya les comenté anteriormente, hasta se separan, ¿verdad? Se cambian de religión por no conocer su iglesia. Repetidamente, Jesús anunció el envío de su Espíritu, su plenitud, su fuerza, su presencia continua. Y los apóstoles fueron confirmados de manera especial y fortalecidos por el don del Espíritu el día de Pentecostés. Y quedaron llenos del Espíritu Santo, nos dice Hechos 2:1-13. Gracias al sacramento de la confirmación, Cristo consolida y fortalece el don del bautismo por la plena efusión del Espíritu, que nos convierte en testigos maduros en la fe, miembros plenos y conscientes de la comunidad cristiana. Jesús en la última cena escogió el pan y el vino y los consagró como signo de su presencia, de su entrega amorosa por toda la humanidad. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar las gracias lo partió diciendo: Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Jesús nos dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. En la Eucaristía realizamos el memorial de Jesús muerto y resucitado. Nos ofrecemos con Jesús al Padre, escuchamos su palabra, le respondemos y nos sentamos a la mesa de los hijos de Dios para alimentarnos del cuerpo y sangre de Cristo, entregado por nosotros. Jesús quiso cargar Él mismo con nuestros pecados, por eso derramó su sangre y nos perdonó. Su perdón se hace de manera particularmente presente cuando los sacerdotes cumplen su mandato. Dicho esto, sopló sobre ellos diciendo: reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen, quedan perdonados, y a quienes no liberen de sus pecados, quedan atados. Cuando por el pecado rompemos nuestra alianza de amor con Dios,
nos confesamos arrepentidos y Jesucristo nos perdona y nos invita a la conversión por medio del sacramento de la reconciliación. Jesús no solo nos dejó sus enseñanzas, sino que preparó a quienes continuarían con su obra. El Jueves Santo recordamos de manera especial a los sacerdotes, por cuanto en la última cena pidió a los apóstoles: hagan esto en memoria mía. Mediante el sacramento del orden sacerdotal, algunos de entre los fieles quedan constituidos ministros consagrados, destinados a apacentar el pueblo de Dios, desempeñando en la persona de Cristo las funciones de enseñar, santificar y pastorear a la comunidad cristiana. El matrimonio cristiano es una manera de actualizar el amor de Cristo a su iglesia. Por eso es indisoluble. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y serán los dos uno solo. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Jesús bendijo el amor humano en las bodas de Caná. Por el sacramento del matrimonio, el Señor consagra el amor humano de un hombre y una mujer en su alianza nupcial y quiere que esta unión sea signo de la unión íntima y total que Dios ha realizado con su pueblo. Jesús curó a muchos enfermos y envió a sus discípulos a hacer otro tanto. El apóstol Santiago nos recomienda: el que está enfermo, que llame a los presbíteros de la iglesia para que rueguen por él, ungiéndolo con aceite en nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo. El Señor lo levantará y, si ha cometido pecados, le serán perdonados. En los momentos críticos de la enfermedad, Cristo nos otorga alivio para el cuerpo y consuelo para el alma, mediante el sacramento de la unción de los enfermos. Bueno, llegamos al final de este tema 3. Dios me les bendiga.